La idea es, cada uno a su nivel y a su tiempo, empezar a pensar en la posibilidad de qué es lo que debería hacer o qué es lo que podría estar haciendo ya para empezar a dar un giro, ¿no? a mi carrera profesional. Entiendo que muchos de vosotros venís del mundo científico y siempre me pasa algo que es habitual, ¿no? Nunca sé, hasta que no hablo con una persona, nunca sé si debo hablar con esa persona como recruiter o como orientador profesional, porque realmente cambia mucho la situación. El otro día puse en LinkedIn esta pregunta, un poco por gusto de saber qué es lo que opina, ¿no? Todo esto viene de otro tipo de estudios y de análisis que se han hecho ya, o sea que no son preguntas que yo me haya inventado. Y es curioso porque cuando dices, vale, ¿cuál sería la razón principal para que tú dejaras tu trabajo? En general, sea lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y fijaos que muchas veces aparecen ideas generales que después cuando yo veo esta información como recruiter, a veces que no es tan obvio, ¿vale? Parece obvio que si tú estás trabajando en un ambiente tóxico, quieres irte de ese ambiente, ¿no? Pero después cuando tú estás trabajando tú tienes tu puesto de trabajo, más o menos estás cobrando algo justo y te es difícil cambiar porque hay otras circunstancias personales que te hacen muy difícil cambiar, incluso los propios miedos que puedas tener, a lo mejor un ambiente tóxico no es lo suficientemente importante como para decidirte a hacer el cambio. Otra cosa es que te gustara, ¿no? Que querrías cambiar, ¿no? Y sin embargo, hay otras personas que ven mucho más importante el dar el cambio cuando se sienten brutalmente frustradas por no poder utilizar las competencias que tienen. Fijaos que son situaciones muy diferentes, pero no es tan obvio que una sea mucho más fuerte que otra, ¿no? Por eso cada persona realmente es un mundo, ¿no? Y cada persona busca cosas diferentes a nivel de desarrollo profesional, ¿vale? Una de las cosas que es más recurrente y que realmente todos, prácticamente todos, necesitamos y queremos, es tener un trabajo con cierto propósito. Es decir, no se trata solo de ir a trabajar todos los días y hacer tu trabajo de manera adecuada, sino que queremos de alguna manera realizarnos a nivel profesional con lo que estamos haciendo. Esto es una de las opciones, pero claro, muchas veces no podemos o no nos dejan o no tenemos las herramientas para hacerlo. ¿Y qué es lo que nos suele bloquear? ¿Vale? Para mí esa es la parte más importante. Desarrollarme dentro de mi carrera, de mi empleo. ¿Qué es lo que nos suele bloquear a la hora de continuar esta carrera de auto eh, no me sale la palabra, eh, hacer brillar nuestras competencias, me refiero. Vale, pues cosas malas que nos pueden estar pasando y que nos bloquean. Una es claramente que tienes ese trabajo, estás más o menos bien, pero te da la sensación de que tú has nacido para otra cosa. O sea que no es el trabajo de tu vida, puedes hacerlo, no es que estés muy mal, pero realmente no estás aprovechando todo lo que podrías hacer, ¿vale? Y eso es lo que no te hace feliz. No es el trabajo en sí, sino la falta de aplicabilidad de todas las competencias que tú podrías estar usando y que no estás usando, ¿vale? Eso lleva a una frustración tremenda. Otra posibilidad es que no tengas muy claro qué podrías hacer diferente. O sea, estás en un empleo, estás en un trabajo o tienes una idea de carrera, eh, no te gusta mucho lo que estás haciendo, es que tampoco tienes un plan alternativo que te llame más la atención. O sea, no sabes qué podrías hacer mejor o qué hay ahí fuera para ti que sea mejor que lo que ya estás haciendo, ¿no? Sería un poco la falta de foco, la falta de objetivo profesional, ¿no? Otra opción sería que realmente sí tienes identificado ese objetivo, sabes lo que quieres hacer, pero no sabes cómo. O sea, no sabes qué es lo que tendrías que hacer para llegar a eso que te gustaría hacer, ¿no? Sería un poco lo contrario de la otra situación, pero al final el resultado es el mismo, ¿no? Hay gente que está un poco más quemada directamente y ve la situación de forma más radical. Es decir, le estás dedicando tu vida a tu trabajo y no lo mereces. O sea, realmente le estás aportando tú al trabajo o a tu carrera mucho más que lo que el trabajo te da a ti, ¿no? Y claro, eso te da la sensación de que el trabajo pues no era el que podías haber en un momento dado elegido, ¿no? No es el trabajo ideal, digamos, ¿no? Y yo pienso, porque además lo he pasado por ahí, por esa situación, y creo que todos tenemos ese derecho a elegir ese trabajo donde pueda brillar todo esto que tenemos, ¿no? Todo este compendio de intereses, de competencias, de valores, que tenemos cada uno un set diferente
tenemos derecho a cristalizar todo eso en un trabajo que realmente nos haga feliz, ¿no? Podemos trabajar perfectamente, pero ¿por qué renunciar a la posibilidad de hacer algo que realmente nos llene, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto suele ser largo, o sea, suele ser un proceso, no es que de repente tú de un día para otro digas, vale, estoy cansado, termino, hago esto, cambio. Normalmente va un poco más despacito, ¿no? Y siempre es un compendio de decisiones pequeñitas que van sumándose y que al final tú tienes que tomar decisiones. Y además, decidir es renunciar al mismo tiempo. Y eso es lo que nos suele costar mucho trabajo, ¿no? Entender que tenemos que renunciar a cosas para que aparezcan otras posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, desde Carreras Científicas Alternativas, que fundé en el 2017, no, guiado a más de 3.000 científicos y un montón de instituciones, precisamente en esto, ¿no? En la posibilidad de entender que uno puede decidir que lo que quiere es un trabajo ideal y entender cuáles son las herramientas que necesito para llegar a eso. Y muchas veces el límite inicial está en nosotros. O sea, muchas veces entendemos que los miedos están en nuestra cabeza y que hay veces que en cuanto te damos un poco de herramientas o de ideas un poco más claras, ¿no? Estamos en ese camino, nos damos cuenta de que nos estaban bloqueando demasiado. O sea, no eran tan fuertes. Muchas veces son creencias limitantes, ¿no? Que nos impiden ver algo más allá, ¿no? Y hay veces que no es tan complejo, somos nosotros mismos los que nos limitamos, ¿no? Como os digo, yo hace no tanto tiempo estaba en un laboratorio haciendo investigación y realmente todos los que trabajamos en carreras científicas alternativas hemos pasado por ahí. Yo, en mi caso, hago un pequeño resumen, estudié biología en su momento en Sevilla, ¿no? Decidí hacer la tesis doctoral allí también. Decidí que quería hacer investigación académica, ¿no? Estuve haciendo un postdoc en Rockefeller, después decidí irme a la otra punta del país, a Stanford, todo muy de investigación, muy electrofisiología de la audición, todo muy nicho. Y cuando volví a España realmente me di cuenta de que la situación no era para nada sencilla, pero esa era mi idea, ¿no? Había puesto todos los huevos en una cesta y quería ser eso, quería ser investigador, jefe de grupo, trabajar en la universidad, en el CSIC, donde fuera, pero haciendo investigación, es decir, no había un plan B. Volví, en este caso, a Elche, en Alicante, a la UMH, y llegó un punto en mi vida en el que me levantaba por las mañanas diciendo, bueno, pues venga, habrá que ir otra vez a trabajar, ¿no? Después de 15 años haciendo exactamente eso, ¿no? O sea, estaba súper especializado. Y empezaba a darme cuenta de que o yo había cambiado, o la situación había cambiado, o realmente el análisis que hacía yo de lo feliz que estaba había cambiado, ¿no? Y empecé a preguntar, bueno, yo, ¿qué puedo hacer diferente, ¿no? ¿Cómo me reoriento, ¿no? Y me da igual que esto sea aplicable a si estás investigando, si estás trabajando en una empresa, si llevas 15 años en la misma empresa, me da igual. El caso es, quiero cambiar y no sé cómo o hacia dónde, ¿no? Yo en ese caso tuve bastante suerte de que el campus de la universidad era pequeñito, había una radio, la radio de los estudiantes, y fui allí y monté un programa de radio donde entrevisté o empecé a entrevistar a investigadores que habían dejado el mundo académico y se habían dedicado a otra cosa. Claro, esto me abrió un mundo. O sea, me abrió un mundo. Por un lado, me dio, me mostró claramente que yo era el cuello de botella. Es decir, no tenía las herramientas ni la información necesaria para ver a qué me podía dedicar, ¿no? Que no fuera lo que ya estaba haciendo. Y por otro lado, me di cuenta de que me encantaba. Me encantaba salir del laboratorio y empezar a hacer comunicación en la radio. Y esto fue un poco realmente la semilla del inicio de carreras científicas alternativas, que evidentemente después ha evolucionado con el tiempo. A lo que voy, en ese periodo me di cuenta de que realmente había mil y una opciones, mil y un tipos de empleos y de carreras profesionales que la gente hace cambiando de carreras profesionales, ¿vale? Y quizás ese sea un poco nuestro cuello de botella, que identificamos siempre el cambio con un cambio de empleo. ¿Cuál va a ser el siguiente empleo al que voy a llegar, ¿no? Pensando a veces que incluso ese trabajo debería ser ya, per se, un trabajo ideal, cuando normalmente no es el caso, ¿no? Y normalmente el caso es que tú puedes separar lo que es carrera investigadora un poco más a medio y largo plazo, perdón, carrera profesional a medio y largo plazo del próximo trabajo que voy a conseguir para que me lleve a mi carrera ideal, ¿no? Y son tiempos y expectativas muy diferentes. En cualquier caso, desde personas que se dedican al coaching, a la educación, a la comunicación, a cosas más de farma, de biotech, o sea, hay mil opciones y cada persona es diferente. Y cada persona debe de elegir dónde está su lugar en ese sitio, ¿no? Yo desde entonces, pues, bueno, dejé lo que estaba haciendo en aquel entonces y
empecé a trabajar como orientador profesional, específico de científicos, ¿no? Y mi día a día es hablar con muchísimos científicos, tanto del mundo académico como del mundo empresarial. Gente que a lo mejor no está ni siquiera en industria, sino que se dedica a hacer otro tipo de trabajos o de carreras más vinculadas al emprendimiento, a trabajar como freelance, consultores, ¿no? Realmente la variedad es infinita, ¿no? Y somos nosotros muchas veces los que no nos damos cuenta de las grandísimas posibilidades que hay, ¿no? Como digo, cada persona es distinta. Entiendo que si estáis aquí, tenéis unas características un poco parecidas. Cuando uno busca desarrollar algo en la vida, veo a diferentes personas, ¿no? No sé si conoceréis a esta autora, ¿no? Lo que podemos decir claramente es que, por un lado, tú si tienes una vocación realmente, ya da un poco igual a lo que te dediques, porque es la vocación la que te empuja, ¿no? A hacer eso. Da igual el salario, da igual. Es la vocación la que decide por ti, pero eso no es lo corriente, ¿no? Tampoco es lo corriente, pero hay veces que pasa cuando tú tienes un hobby en la vida y tú estás deseando dejar tu trabajo con un horario concreto, que es por lo que te ganas la vida, para disfrutar de tu hobby, ¿no? Después están los que tienen un trabajo y son muy buenos profesionales, pero son muy capaces de separar la parte profesional de la parte que es más personal, ¿no? Y después están los científicos. Normalmente nos cuesta mucho trabajo separar tanto esto de vida personal, de vida profesional, ¿no? Tendemos a pensar mucho también en la sensación de carrera, ¿no? Cosas más a largo plazo. Hago esto por algo para que después pase otra cosa, ¿no? Y ahí realmente es donde tú te das cuenta de que no solemos hacer una inversión importante de tiempo en diseñar nuestra carrera, ¿no? ¿Qué tipo de carrera queremos a medio o largo plazo, ¿no? Cuando hablo con vosotros y me contáis el tipo de razones por las que queréis reorientar vuestra carrera, bueno, pues una sería el salario, no es la corriente, pero a veces ocurre, ¿no? Necesito más dinero, punto, así de simple. En otros casos es que estáis usando solo una parte pequeñita de todas las skills que tenéis y os frustra no poder utilizar las cosas en las que sois particularmente buenos. Otra es la inestabilidad laboral, evidentemente, esto pasa en muchos sitios, tanto en trabajos que son más vinculados como, bueno, pues a trabajo por cuenta ajena como freelance o los investigadores, ¿no? Esto pasa mucho. Y después a veces que no tiene nada que ver con esto, y es simplemente la falta de motivación. Uno cambia, uno evoluciona, uno se vuelve más viejo y cambian las cosas, ¿no? Y la motivación que uno tenía hace años, pues a lo mejor no es la que tiene ahora. Algo ha cambiado. O simplemente más hacia cuál es el reconocimiento que te dan en tu empresa por el trabajo que estás haciendo. Ahí si falla eso, se desmorona todo. O directamente cosas más importantes, ¿no? Los propios valores, tus valores, ¿qué es lo que tú valoras de una empresa, de un jefe, de un supervisor? Eso tiene que coincidir y estar alineado con la empresa. Si no, es muy difícil que tú puedas evolucionar en esa empresa, ¿no? Puede ser más simple, que no te lo estás pasando bien. O sea, que tú necesitas estar muy a gusto en tu trabajo y no te lo pasas bien, te aburres, ¿no? Te aburres, puede ser incluso que tengas demasiado poco trabajo, esto también me lo debo decir, ¿no? Hay gente que le falta actividad, ¿no? Y se frustra mucho. O, evidentemente, un problemón de nuestra sociedad actual es la falta de conciliación familiar, eso es clarísimo, ¿no? Y después, en general, el estancamiento profesional. O sea, tú querer escalar, querer crecer, querer aprender, querer tener más responsabilidades con el tiempo y que esto no pueda ocurrir por un motivo u otro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que somos científicos y, claro, tendemos a analizar las situaciones y a dar una explicación, ¿no? Y el problema es que el miedo vestido de análisis racional sobre tu futuro al final te protege de esa angustia de tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones que no son fáciles, ¿no? Pero claro, es que ese miedo no te va a ayudar para nada a elegir. Y a veces que nos quedamos con ese miedo, incluso nos buscamos una excusa lo suficientemente potente como para decir, vale, no cambio porque realmente pasa esto. Y a veces que es el miedo el que define esto, ¿no? Ahora, me estaréis diciendo, Manolo, todo esto está muy bonito, muy bien, pero ¿qué hago, no? O sea, ¿cómo comienzo yo todo este proceso de cambio? ¿Vale? Si yo os pregunto cómo empezáis todo el cambio, yo creo que muchos de vosotros venís aquí y directamente os vais a buscar empleo, ¿vale? Me voy a portales de empleo y veo qué opciones hay para mí con lo que soy, ¿vale? Esto hay que hacerlo, pero a lo mejor no al principio, ¿ok? ¿Cuáles serían los pasos que para mí tienen más sentido, ¿no? A la hora de diseñar tu carrera? ¿Vale? Lo primero de todo no tiene mucho que ver con el mercado laboral
o con el tipo de empleo o de carrera a la que tú quieras aspirar, ¿no? Lo primero es pararse a pensar en uno mismo, es decir, entenderte muy bien a nivel de tus intereses, tus competencias, quién eres, qué es lo que necesitas. Ahí cada persona realmente es un mundo. Y es muy difícil aplicar a un puesto sin saber exactamente qué es lo que tú necesitas para estar contento, ¿vale? Esa parte más de autoconocimiento sería la inicial, y la segunda fase va más relacionada con la definición de ese trabajo ideal. Pero claro que ese trabajo ideal va a ser el trabajo ideal para ti, pero no para otra persona. Con lo cual, si tú no te conoces bien, va a ser muy difícil que definas cuál es tu trabajo ideal, ¿no? Y la tercera parte ya no es más que ajustar lo primero con lo segundo, ¿no? La primera cosa que necesitas es entenderte. Entenderte significa entenderte bien. Y claro, si yo os pregunto ¿cuándo fue la última vez que te dedicaste 5 minutos para pensar en ti y en cómo eres? ¿O qué necesitas? No tenemos tiempo, ¿vale? O sea, generalmente vamos tan rápido que no tenemos tiempo de pararnos y entender qué es lo que yo necesito para ser feliz. La confianza en el fondo muchas veces, y por cómo nos han inculcado la educación, viene a través de los demás, no de uno mismo, ¿no? Y de hecho, históricamente yo podía hacer algo porque me daban una titulación de algo y con ese título a mí me habilita, me posibilita en el que yo me convierta en algo, ¿no? Pero es que el mundo ha cambiado y realmente el mundo ya no va en esa dirección, es un poco más al contrario. O sea, tú no puedes estar esperando el visto bueno de los demás para decidir que quieres convertirte en algo. Esa autoconfianza es la que viene de uno, ¿vale? Claro, si tú te conoces súper bien, ¿significa esto que ya tienes todo solucionado? No, no significa eso. Pero sí significa que por lo menos puedes empezar esa fase de exploración del mercado laboral, de qué es lo que hay ahí para mí, con un poquito de foco. Ya no buscas cualquier cosa, ya buscas solo lo que tiene sentido para ti, con lo que tú has definido como lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, ahí vienen un poco las herramientas que tú puedes aprender y puedes desarrollar, ¿no? Tú puedes definir tu trabajo ideal en base a lo que tú sabes que tú necesitas. Véase qué cosas se te dan bien, pero también qué te gusta, qué te apetece, cuáles son tus intereses y qué valoras tú de un trabajo, de una carrera, de una empresa, de unos compañeros. Todo eso eres tú, no tiene nada que ver con el mercado laboral. Ahora, dentro del mercado laboral, una vez que tú te conoces bastante bien, entonces sí puedes empezar a explorar el mercado laboral, pero no para buscar empleo, sino para encontrar qué empleo tiene sentido que tú busques, ¿vale? Y siempre va a haber más de uno, más de una tipología laboral, más de un sector, pero todo al final lo tienes ahí en un lado, el otro lado eres tú, y ahora falta unir esas dos cosas, ¿no? Y ahí es donde realmente sí que hay muchas herramientas más de empleabilidad que uno puede utilizar para buscar empleo. Desde marca personal, desde el LinkedIn, el networking, el currículum, gestión del tiempo. Todo esto es fundamental, pero es fundamental cuando sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Con lo cual, cuando tú te conoces muy bien, sabes lo que necesitas, le dedicas tiempo, le inviertes tiempo en buscar cuál sería tu trabajo ideal dentro del mercado laboral, entonces el enganchar esas dos cosas es lo que muchos definimos como buscar empleo, ¿vale? Y muchas veces vosotros no tenéis tanto problema en encontrar empleo, sino más bien a veces en saber qué empleo estáis buscando, o sea, tener claro el plan. Si tú tienes claro un plan, entonces ya la última parte es remangarte, convertirte en una hormiguita, pico y pala, y tener una estrategia. Tener una estrategia con herramientas, pero ya con un plan definido, ¿no? Donde realmente estás buscando algo para satisfacer lo que tú necesitas personalmente, ¿no? Pero esto es más pico y pala. O sea, la última parte, que es más búsqueda de empleo, es la última parte de todo. Os voy a poner un ejemplo que sería incluso mi propio ejemplo, ¿no? Yo sé, una de las herramientas que utilizamos mucho en el programa POP es la pirámide de Maslow en tema empleo, en la que yo puedo decir, vale, yo puedo definir cuál es mi próximo trabajo ideal, pero puedo hacerlo al revés. Puedo definir todo mucho más a largo plazo, entender cuál sería mi plan ideal hacia una cosa que es muy compleja, muy difícil y que está muy lejos. Eso sería un poco mi proyección de carrera. Y cuando tenga eso claro, ¿no? Que no sé si va a pasar o no, pero cuando tenga eso claro, entonces me voy a la base de la pirámide y veo qué es lo que tengo que hacer ya en el próximo empleo, en el próximo trabajo, para poder pagar la factura de la luz, ¿no? Y los dodotes del niño, pero que me acerque lo más posible a eso que quiero hacer un poco más a largo plazo. Y entonces ahí empiezas a diferenciar qué es diseñarte una carrera profesional
que sea muy satisfactoria para ti de lo que es encontrar un empleo que te acerque lo más posible a eso que quieres llegar. Y en medio pasarán cosas, ¿no? En medio pasan cosas que hay veces que lo tienes diseñado, otras veces no lo tienes tan diseñado, pero en cualquier caso tienes siempre ese faro, ¿no? Ese faro que te va dirigiendo, ¿no? ¿Qué es lo que creo que hace falta como pasos concretos para que esto funcione bien? Bueno, pues lo primero de todo no tiene mucho que ver con el mercado laboral, ni con los currículums, ni con nada de esto, ni siquiera con la parte de autoconocimiento, sino más bien con el mindset adecuado para el cambio. O sea, si yo tengo claro cómo entro en la búsqueda de empleo, la búsqueda de una carrera profesional diferente, es muy diferente, totalmente diferente, si yo entro con la presión, con la tensión de buscar algo, de si yo entro sabiendo que este proceso puede ser un proceso hasta bonito. O sea, realmente puedo disfrutar de esa posibilidad del cambio, que no me van a pasar tantas veces en mi vida, ¿no? Y si ha llegado el momento, oye, pues ¿por qué no rodearnos de lo que necesitamos para que sea un momento, bueno, bonito de encontrar cuál es mi lugar en el mundo, ¿no? Pero para eso hace falta bastante orden. Y eso va muy vinculado a cómo nos gestionamos el tiempo. De hecho, muchas veces esto lo hacemos mientras estamos ya en un trabajo, mientras tenemos una familia, unos niños, ¿no? Y realmente no tenemos tanto tiempo. El poco tiempo que tenemos lo tenemos que invertir bien. Así que yo os animo a trabajar la parte de la productividad, de la gestión del tiempo a nivel global, ¿no? Y eso os va a ayudar no solo en este viaje de encontrar cuál es tu trabajo ideal, sino en general en todos los aspectos de tu vida, ¿no? No tenemos que descartar la importancia de la gestión del tiempo. Lo segundo que haría es empezar a trabajar el qué es lo que soy yo a nivel de competencias. Pero no solo a nivel de competencias técnicas, que es lo que se me da bien, sino a nivel de competencias transversales en general, ¿no? Lo que se dice soft skills en inglés. ¿Cuáles son esas competencias que muchas van a ser transferibles a otra situación, aunque todavía no sepamos cuál es esa otra situación profesional, ¿no? O laboral? Pero yo tengo que conocer las competencias. Y después el siguiente paso no es solo qué se me da bien, sino qué me gusta. O sea, las 1000 cosas que me pueden gustar, oye, vamos a intentar identificar lo que realmente me gusta, ¿no? Y por supuesto, la parte de los valores, mis líneas rojas, por dónde paso, por dónde no paso, qué es lo que no quiero que me vuelva a pasar otra vez, ¿no? Todo ese tipo de cosas soy yo, no es el mercado laboral. Si esto lo controlas y lo entiendes bien, se abre un proceso creativo en el que realmente tú puedes convertirte en lo que tú quieras, ¿no? Tú defines en qué te quieres convertir, ¿no? Y me da igual que utilices eso para solventar bien una entrevista de trabajo, que utilices eso para definir cuál es tu trabajo ideal, o que utilices eso para definir que pasas de jefe, que estás cansado ya y que lo que quieres es emprender o crear tu empresa o ser freelance o consultor, no lo sé, ¿no? Pero todo eso al final parte de la misma base, de qué es lo que yo necesito, ¿no? Una vez que me conozco bastante bien, entonces ya sí, ya invierto tiempo en explorar el mercado laboral, pero no necesariamente para buscar ya un empleo, sino para entender qué empleo debería estar buscando. Y eso también lleva tiempo. Ahí, evidentemente, hay muchas herramientas como LinkedIn. Los que me conozcáis de LinkedIn sabéis que soy un friki de LinkedIn, ¿no? Vivo en LinkedIn. Que nos pueden ayudar mucho, ¿no? A identificar esos perfiles profesionales interesantes, esas tipologías laborales, ¿no? O sea, todo eso viene poco a poco y al final es lo que desemboca en el yo entender qué tipo de trabajo ideal necesito. Al principio no sabré qué trabajo es, pero sí puedo identificar las características de ese trabajo ideal en relación a mis propias características, ¿no? A lo que yo realmente necesito, ¿no? Con el tiempo esto al final acaba culminando en un tipo de trabajo, 2, 3, 4 tipologías laborales, un sector concreto, ¿no? Ya cuando las ideas las tienes un poquito más claras, aunque no sepas cómo hacerlo, ya por lo menos tienes el objetivo, ¿no? Y ahora viene la parte de estrategia. Y ahí evidentemente hace falta una planificación estratégica que va a ser diferente para cada persona, porque cada persona es diferente. Habrá algunos que funcionen mejor haciendo networking, habrá otros que funcionen mejor conociéndose rápido, habrá otros que sean muy buenos identificando palabras claves en un currículum. O sea, todo esto depende de cómo sea cada uno. Pero necesitamos una planificación para no tener que reinventar la rueda, que cada vez que nos pongamos a buscar un empleo o un diseño de carrera tengamos que replantearnos todo. Lo podemos gestionar de manera que sepamos qué tenemos que hacer esta semana, la semana que viene, el mes que viene y el año que viene, si hace falta, ¿no? Y posiblemente después la última parte, bueno, una de las últimas partes es la más crucial, que es la parte de networking. O sea, tenemos que entender que hoy por hoy el 80-85% de los puestos de trabajo se cubren por networking y ni siquiera aparecen en una oferta de empleo. Con lo cual, si nuestra estrategia es
estar de manera pasiva, pendiente de que aparezcan ofertas de empleo en un buscador de empleo, estamos yéndonos a por una mínima parte de nuestras posibilidades. Hay que entender el networking, hay que apreciarlo, hay que saber hacerlo bien para además disfrutarlo, porque es totalmente disfrutable y simplemente es entenderlo, ¿no? Y después, cuando ya claramente empezamos a tener una identidad profesional, aunque todavía no nos paguen por ello, pero cuando ya la tengamos en la cabeza, ya viene la parte de cómo comunicárselo al mundo, ¿vale? Y esta es otra historia. Hasta que tú no utilizas redes sociales para hablar de esta nueva identidad, hasta que tú no entiendes el poder que tiene la marca personal para que empiecen a ocurrirte cosas, ¿no? Y se generen oportunidades a través de tu saber cómo comunicar en qué te estás convirtiendo, es muy difícil que acabe ocurriendo nada, ¿no? Y al final de todo esto, al final de todos estos pasos, entonces ya sí tienen sentido empezar a hablar de portales de empleo, de currículum, de procesos de selección, ¿no? Todo eso ya es la última parte, porque realmente si ha hecho todo lo anterior, esa parte del currículum, de cómo escribir un currículum, de técnicas para pasar una entrevista, es relativamente sencillo en comparación con todo el trabajo previo, ¿vale? Hay un montón de gente que lo ha hecho, ¿vale? Mucha gente, y gente que lo hace varias veces, ¿no? Si otros lo han hecho, tú lo puedes hacer, evidentemente. Ahora, hay que moverse. Y solo los pies van a hacer que ocurran cosas, no el pensarlo muchas veces. Y muchas veces dependen más de nosotros de lo que nos pensamos, ¿no? Os voy a poner varios ejemplos, un poco, hay miles de millones de ejemplos, que muchos los podéis ver en la página web de Carreras Científicas Alternativas o en el podcast, pero un poco por ejemplos de personas que han pasado por el POC, que han cambiado de vida realmente, ¿no? Elena, por ejemplo, ella era investigadora, estaba en Alemania, se vino a una empresa en Sevilla, en España, estuvo trabajando durante un tiempo y se dio cuenta de que había cosas que no la llenaban del todo, ¿no? Porque a ella lo que le gustaba en el fondo era la parte más de escritura, o sea, de ser un poco el link entre lo que ocurría en el laboratorio a nivel de producto y la gente de marketing. O sea, sabía que ese era su sitio, pero no lo tenía. Al final tuvo que darse cuenta de que ya era eso, o sea, ya tenía en mente esa identidad profesional y lo que no tenía eran las herramientas para llevarlo a cabo o la decisión, ¿no? de creerse lo que podía hacerlo, ¿no? Así que al final, pues, cambió y hoy por hoy pues, está trabajando en la parte de escritura más técnica o redacción técnica con ese componente científico. Germán, muy diferente. Germán estaba trabajando en el mundo del sector veterinario, se daba cuenta de que su ilusión era trabajar en farma, pero por su background no iba a tener una conexión muy fácil con ese mundo más de farma. Con lo cual se dio cuenta de que al final, bueno, pasando por el POP, se dio cuenta de que un plan posible, una buena estrategia, sería empezar a trabajar en farma como autónomo y eso le abriría las puertas de empezar a trabajar por cuenta ajena en el futuro, pero ya en ese nuevo mundo de la farma, ¿no? Y es exactamente lo que hizo. Le faltaba un poco la estrategia y darse cuenta cuál era el hueco que coincidía con lo que él necesitaba, aunque él ya tenía bastante claro lo que quería, ¿no? No era ya solo la parte de autoconocimiento, sino qué estrategia tengo, ¿no? Arantxa. Arantxa también venía más del mundo académico. Ella trabajaba en arqueozoología y realmente no le llenaba la investigación y se dio cuenta de que había una parte de competencias soft skills que para ella eran muy fuertes y que al final definieron el camino que decidió, ¿no? Ella decidió trabajar más en asesoría, en gestión de proyectos, ¿no? Como project manager, y al final decidió encaminarse hacia eso independientemente de las competencias técnicas que tenía. Muchas de ellas las pudo usar en el trabajo nuevo o en la carrera nueva, pero muchas de ellas las tenía ya de antes, ¿no? Eran más soft skills. Mariana, bueno, pues Mariana, si mal no recuerdo, trabajaba en neurociencia y realmente no le convencía el trabajo de neurocientífica y en su caso sí que fue importante la parte de autoconocimiento porque rascando, o sea, rascando mucho, se dio cuenta de que había un montón de intereses que había ido dejando con el tiempo. Y uno de ellos era básicamente la ilustración. Ella era bastante buena haciendo dibujos. De hecho, todas las personas de su laboratorio, que la rodeaban, le pedían siempre las ilustraciones para los papers o para proyecciones, etcétera. Y al final se dio cuenta de que a lo mejor iban por ahí los tiros. Pero claro, le faltaba la decisión y el entender si uno se podía ganar la vida como ilustrador científico. Al principio le parecía que no, que eso era imposible. Y con el tiempo se convirtió en ilustradora científica y por hoy es ilustradora científica freelance, especializada no solo en neurociencia, sino en biología celular y en mil cosas, incluyendo el mundo médico, ¿no?
Y Alicia Ledo, pues sería otro ejemplo de persona que está muy vinculada a la investigación académica, en este caso. Ella no había, por temas de valores, ¿no? Y compatibilización con lo que ella necesitaba para ser feliz, no funcionaba aquello. Y se dio cuenta de que, en el fondo, ella lo que quería era no tener jefe, trabajar como freelance, autoorganizarse mucho más el día a día, ¿no? Y trabajar más a proyectos, ¿no? A resultados. Con lo cual decidió darse de alta como autónomo y empezar a trabajar como científica freelance, haciendo ciencia de datos o consultoría ambiental con estos datos, que no era tan distinto a lo que hacía antes, trabajando con datos ambientales, pero ya mandaba ella. Ya, lo que necesitaba no era la parte del sector o la parte más científica, sino cómo necesitaba ella el día a día para ser feliz y poder disfrutar de otras cosas que para ella eran igualmente necesarias para ser feliz, ¿no? Así que esto sería un poco un resumen muy rápido de ejemplos de personas que han podido reorientar su carrera. Sabéis que tenéis en carrerascientificasalternativas.com un montón de recursos, desde el podcast, el blog, ejemplos, entrevistas, donde podéis descubrir o ver incluso espejos en los que miraros, ¿no? Y tomar ideas. Y para aquellos de vosotros que claramente tienen la idea de que quieren cambiar y no saben cómo, o no saben hacia dónde, tenéis el programa de transformación profesional, el POP, que lleva funcionando desde 2019 y que podéis ver más información en la página web o en pop.carrerascientificasalternativas.com.